Entonces, los ríos, por ejemplo, como decía, al encontrarse en superficies que no tienen, que son más planos, pasa lo mismo que, por ejemplo, a nosotros nos pasa cuando andamos en bicicleta y andamos muy lentito y uno termina moviendo el manubrio de un lado a otro para poder seguir avanzando y no caerse hacia los lados. Pasa algo un poco parecido con los ríos, que forman estas curvas enormes, que también se llaman meandros, y dan esas formas muy bonitas. Pero también está el otro proceso de infiltración que sale acá también en este esquema, en el cual el agua percola desde la superficie hasta bajo la superficie. Pero hay un concepto poco gracioso quizás, de cómo manejamos el concepto de espacios bajo la superficie. Cómo imaginamos las napas o cómo imaginamos, incluso en otro aspecto, las cámaras magmáticas de los volcanes. Uno generalmente tiende a imaginar, al menos desde pequeño, por ejemplo, la cámara magmática como una especie de globo vacío bajo el volcán, o las napas subterráneas prácticamente unos túneles que pasan con agua. Y eso es un concepto que hay que erradicar, porque no es así. De hecho, en general, cuando tenemos fluidos que se mueven debajo de la superficie, eh, por lo general ocurren, por ejemplo, cuando imaginemos que tenemos un saco de piedritas o de bolitas, todas las bolitas del mismo tamaño, canicas. Por lo que, como son todas del mismo tamaño, al estar una junto a otra, por más que apretemos ese saco por todos lados, siempre van a quedar espacios entre medio vacíos o con aire. En este caso no están vacíos, pero espacios que no van a ser cubiertos por las bolitas canicas. Pasa lo mismo con los sedimentos o con las rocas. Existen rocas porosas o en realidad que nosotros llamamos permeables. Permeable quiere decir que permite la circulación de fluidos. Algo poroso solo puede contenerlo quizás, pero lo que permite el transporte de agua, en este caso de agua que estamos hablando, es la permeabilidad. Entonces cuando el agua que está en la superficie se encuentra en algún lado donde puede, o una zona media permeable, puede meterse debajo de la superficie y también ocurre lo mismo, fluye desde zonas más altas hasta zonas más bajas, por lo cual también terminan al final del camino desembocando en zonas más bajas como pueden ser ríos más bajos, lagos o el mar. Eh, Sin embargo, este proceso es súper complejo porque, bueno, más adelante vamos a explicarlo. Bueno, estas aguas entonces terminan en el mar. Y acá viene el concepto que yo les decía de la anécdota, de por qué se puede ver que el ciclo del agua no es algo que está permanentemente en la conciencia. Hace un par de meses atrás se desarrolló la Comisión de Recursos Hídricos en el Congreso, hablando sobre la reforma al Código de Agua. Y un representante de la agricultura, recuerdo muy bien que decía algo así, de que el agua en el fondo que se dejaba ir hasta el mar era prácticamente agua perdida. Como que el agua se perdía por llegar al mar, por lo tanto, se podían dar más derechos de agua, en el fondo, porque era agua que si no se hacía eso se iba a perder. Y no es así. Como ya vimos, o como ya se explicó, la diferencia, por ejemplo, química, por ejemplo, del agua del mar y del agua dulce, esa misma diferencia genera ambientes muy enriquecedores en las zonas de mezcla, es decir, donde llega el agua dulce, ya sea subterránea o superficial, en ríos, en las zonas de desembocadura, por ejemplo, donde se mezcla el agua dulce, que como dijimos ya es más liviana, a pesar de que igual arrastra muchos minerales de las rocas con las que el agua se ha ido encontrando en el camino desde la zona de lluvia o de recarga hasta hasta el área del mar. Pero esa agua dulce es más liviana que el agua del mar. Entonces se generan capas de agua y además esas zonas de mezcla son muy enriquecedoras y generan microambientes y ciertos equilibrios biológicos. De hecho, como anécdota también les cuento que en el sur hay muchas zonas donde que se ocupan para cultivo de choritos o de semillas de choritos que le llaman, que son pequeños choritos muy pequeños, para la redundancia, y que se cultivan en estas zonas precisamente porque son zonas donde el agua no es tan salada, en zonas de estuarios, por ejemplo, de desembocadura. Por lo tanto, se pueden tener un mayor número de choritos o de moluscos
en un mismo espacio sin que crezcan avasalladoramente, ocupando mucho espacio. Y estas semillas, luego de ser cultivadas de esa manera, se trasladan a zonas de agua, de mar abierto, donde ya pueden crecer a todas sus anchas, con esta diferencia química que tiene el agua de mar respecto a zonas que son zonas de mezcla. Esa es una manera que uno puede visualizarlo de manera más fácil, el rol que cumple la zona o las zonas de mezcla y esta parte del ciclo del agua, la desembocadura de las aguas dulces en el agua marina. Por lo tanto, el ciclo del agua es mucho más complejo y debe ser considerado en su totalidad, al menos en el inconsciente colectivo. Imagínense de aquellos que participan en la definición de conceptos de recursos hidrogeológicos, en este caso las comisiones de recursos hidrológicos, y recursos hídricos. Y además a esto hay que agregarle que existe la transpiración de parte de plantas, como se indica en la figura, que también aportan agua al sistema, en constante ir y venir en distintas escalas. Pero además, como en este caso estamos hablando del recurso hídrico que compete al humano, hay también un punto más complejo que tiene que ver con cómo funcionan las aguas subterráneas. Se conocen muy poco, a diferencia de las aguas superficiales, que a pesar de que corresponden a un sexto del agua dulce líquida, se conocen mejor. En las napas subterráneas también tienen, como les decía, también siguen el relieve, va de zonas más altas a zonas más bajas, de manera subterránea. Por lo cual muchas veces, a veces los ríos, como son zonas que son erosionadas por el agua, van correspondiendo a superficies cada vez más bajas. Por lo tanto, es normal a veces que alguna napa subterránea termine llevando su agua hasta un río. Por lo tanto, esas napas recargan el río. Eso es lo que ocurre en muchas zonas, muy común. O a veces también ocurre que las napas pueden estar más abajo que el río, por lo tanto el agua del río infiltra hacia las napas y recarga estas aguas subterráneas. Por lo tanto, hay una manera súper compleja de interacción entre ambos sistemas, entre el superficial de río, lago que uno ve y agua subterránea. Para agregarle un poco más de complejidad, hay muchos más procesos también que están presentes, incluso procesos geológicos como erupciones, el contacto también de la biosfera con la hidrósfera, con el agua presente. Y ante todo este concepto del ciclo del agua, es que llegamos finalmente a lo que nos trae a este título de contexto de crisis hídrica. El tema de la sequía. De hecho, esta imagen de fondo, lamentablemente, es de una zona bastante conocida, que es la Laguna Culeo, un lugar que les recomiendo visitar. Corresponde cuando termine, esperemos que bien, toda la crisis del coronavirus, el sector de Altos de Cantillana, que pertenece a la CONAF, y de hecho hay un sendero que lleva hasta la parte más alta, y de ahí se puede ver realmente la magnitud de la sequía, cómo ha quedado evidenciada en la Laguna Culeo. Se ve la marca del agua, de dónde estuvo hace poco y dónde está ahora. Realmente es muy impactante. El escenario de la escasez hídrica, si bien estamos hablando del contexto chileno, a nivel global también representa una problemática muy grave. De hecho, este es un mapa realizado en 2016, donde habla nombra las zonas más, se visualizan las zonas más críticas, principalmente en el área del Ecuador y precisamente en el hemisferio sur, donde está Australia, la zona sur del continente africano y también algunas zonas de Sudamérica, entre las cuales precisamente se encuentra Chile. Este mapa más que nada muestra las zonas que han tenido muchos meses consecutivos con una escasez alta de agua, es decir, donde el consumo de agua o la demanda de agua supera el agua disponible, más del 100%. Hay lugares donde solo eso dura un mes al año, otros que son las zonas amarillas, otros donde dura más de un poco alrededor de medio año, que son las zonas rojo claro.
y zonas de color burdeo, como son las zonas del norte de Chile que están indicadas en este mapa, donde es prácticamente todo el año que la demanda supera la oferta de agua o la disponibilidad de agua, para que no se confundan con los términos económicos. También se ha hecho, bueno, esta es la condición entre comillas actual, esto es del año 2019, donde también se muestra esta condición y esta distribución que afecta al planeta en general. Y las proyecciones, como se pueden ver, son obviamente una tendencia a aumentar. Esta es la comparación entre el 2020, 2030 y 2040, donde esta crisis se intensifica. En Chile en particular se puede observar que se extiende de la zona central hacia la zona centro, centro-sur y llegando más allá cerca de la región de la Araucanía. De hecho, viendo en mayor detalle, se puede ver en este mapa donde en este caso se ve la distribución de las zonas con mayor déficit de precipitaciones. Hay muy pocos puntitos donde hay superávit, es decir, donde hay mayor recarga que lo que se consume. Y en este caso se puede ver que la región de Atacama es la que tiene mayor déficit, de precipitaciones acumuladas. Lo del consumo versus la disposición era del mapa anterior. En este caso, el déficit de precipitaciones acumuladas en este caso hasta agosto del 2019, se puede ver que las zonas más afectadas por la baja de precipitaciones corresponde a la región de Atacama. Estamos hablando de las precipitaciones registradas a nivel histórico en estas zonas. No que se espere una lluvia de más de 100 milímetros al año en zonas de la región de Atacama donde no las ha habido, sino que respecto a su propio registro histórico. Donde, bueno, como ya mencioné, la región de Atacama se presenta un déficit de cerca del 100%, un 99%, en la región de Coquimbo del 87%, que vendría siendo la segunda región más afectada. Luego lo sigue la región de O'Higgins, la región de Valparaíso y Metropolitana, todas con sobre un 77% de déficit de precipitaciones, lo que ya entonces nos perjudica nuestro proceso de recarga que habíamos visualizado en el ciclo del agua. Dadas estas condiciones, deberíamos estar hace mucho rato manejando el concepto de mega sequía. En Chile ya se puede declarar hace muchos años el concepto de mega sequía, precisamente por esta falta de recarga de agua a partir de las bajas precipitaciones. Esto ha llegado, como les decía al inicio de esta charla, a niveles muy críticos que generan que existe una evidencia superficial muy evidente, como ocurre en el río en La Ligua, en Petorca. De hecho, esta imagen es sacada de la BBC, donde es una imagen bastante crítica y que tiene que ver, como ya vamos a ver, principalmente con el consumo del agua. Abajo es la laguna Culeo, lo que queda de ella. Y estas son algunas de las evidencias claras de este estrés hídrico, donde se concentra nuevamente, podemos ver en este mapa que se concentra principalmente la zona centro y norte del país y que se va lamentablemente extendiendo hacia el sur con el tiempo. Esto, bueno, se ve reflejado nuevamente, o causado, ¿no?, como ya dijimos, en la baja de las precipitaciones y un déficit enorme de lluvias en este año que recién pasó, el 2019. Pero para ello entonces tenemos este déficit de recarga. Entonces hay que hablar también del uso del agua que le damos en Chile, porque si bien tenemos una baja en la recarga, también hay un aumento importante en el uso del recurso hídrico. ¿Y en qué se ocupa ese recurso hídrico? Pues en primer lugar, lo más fácil de observar es el agua que nosotros ocupamos día a día. Nosotros en teoría deberíamos beber entre 1 y 2 litros al día, pero además necesitamos cerca de 3.000 litros diarios para vivir. Eso porque hay que considerar nuestra alimentación, el agua que ocupa cada grano de arroz al ser cultivado que comemos, la higiene, nos duchamos por supuesto, lavarnos los dientes, lavarnos las manos sobre todo ahora, en la misma confección de la ropa, etcétera, etcétera. Se acumula fácilmente más de 3.000 litros por día por cada ser humano.